Bé, bona nit. Intentarem no robar-vos massa temps i esperem que sigui del vostre interès. Salutacions, el meu nom és Pepe Zapata, soc el director del Club 3C i us saludo a vosaltres i saludo a la gent que hi ha, diguem-ne, darrere de la càmera, perquè ens estan veient en directe ara a través del canal YouTube del Festival Grec. Perquè, com sabeu, aquest espectacle forma part del De Grec a Grec, que és tota una programació que per motius que tots sabem i hem viscut no es va poder programar al juliol, perquè tot i així hi ha la implicació testimonial i econòmica del Festival Grec i es desenvolupa a diversos teatres de la ciutat i fins i tot al Festival Temporada Alta de Girona de setembre del 2020 fins al juny del 2021. I ens han demanat que fem tota una sèrie d'activitats al voltant de la programació artística i avui en concret, a propòsit dels gossos, pensaven que l'ideal era justament parlar amb el seu actor i el seu director, el nen Sol Valente, que tenim aquí, perquè ens expliqui, per desvetllar d'alguna manera els secrets o els intríngulis de com es gesta aquest tipus d'espectacles, aquesta sensació que suposo que tots tenim de voyeur, d'haver viscut una escena absolutament costumista que podria haver potser estat a casa nostra i que et deixen ficar-te en un foradet i tens aquella sensació de que, ai, mare de Déu, on m'he ficat, no? Si no teniu inconvenient, farem l'entrevista en castellà perquè ell es pugui expressar amb totes les de la llei tranquil·lament, és la seva llengua materna, òbviament, y me gustaría empezar por ahí, de alguna manera. Nos gustaría desvelar cuál es el método Valente, si es que puede decirse así, porque los que hemos podido ver otros espectáculos tuyos, El Loco y la Camisa, El Declive, incluso algunas cosas en Argentina, hay toda una serie de pautas que de alguna manera son lugares que se repiten o que pueden encontrarse a lo largo de algunos de los espectáculos que hemos visto. Tú estás acostumbrado a trabajar con tu compañía en Banfield, en el Centro Cultural de allá. Tiene una peculiaridad brutal y es que es un banco de pruebas, en el fondo, el trabajo que haces con tu compañía, donde se van de alguna manera vertiendo ideas sobre posibles tramas, posibles contenidos, hasta que al final desembocan en un espectáculo. Pero el banco de pruebas es muy curioso porque es un piso, es una vivienda con sus habitaciones, con su lavabo, con su cocina, con su comedor, con lo cual yo creo que esta sala, la Villarroel, tiene una peculiaridad muy especial dentro de las salas de Barcelona, y es que esa proximidad que podíamos encontrar a lo mejor en Banfield, lo encontramos aquí. ¿Es así o no? Así es, pero muchas preguntas. Primero voy a ver si puedo hablar fuerte. Está raro porque es cámara y dos bandas. Sí, está difícil. Vamos por los secretos primero de cómo lo hacemos, que está todo medio mezclado. Yo intento poner una especie de lupa. Soy muy observador de lo que pasa a mi alrededor. Entiendo que la realidad es mucho más inverosímil de lo que a veces nos damos cuenta, y trato de seleccionar del material que voy viendo que se produce alrededor mío, en mi familia, en otras familias, matrimonios que conozco, etcétera, etcétera. Voy intentando observar relaciones y después intento encontrar una metáfora que me permita ponerlo todo adentro de un espectáculo. Tengo un banco de pruebas que es un café concert que hacemos cada fin de semana. Tomamos un tema y yo trabajo una pequeña obra cada semana de 25 a 30 minutos. Escribo para mi compañía, se representa viernes, sábado y después se descarta, y el fin de semana siguiente otro espectáculo y otra cosa. Ahí voy probando material. De esas pruebas salió El Loco y la Camisa, El Declive, hay otra que se llama Solo llamé para decirte que te amo, que también salió de un material que hicimos ahí en el Café Concert, y esta también es un poco, fui probando materiales hasta que se convirtió en un espectáculo de 80 minutos. El método es sentarse a escribir, y en general el material viene, y cuando estoy trabado que no encuentro cómo sigue el espectáculo, en general alguien me llama y me cuenta algo y ahí arranco de vuelta. Pero vas con una libretita tomando notas. Tengo libreta y tengo mucho material, ponele, de los ensayos con los actores mismos, no en los ensayos sino en los breaks. También
apunto. Sí, tengo varias libretas. Recuerdo que en una entrevista que te hicieron sobre El loco y la camisa, porque lo habíais llevado a una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires, que es Timbre 4, que es una de las salas justamente donde el teatro independiente más ha florecido allá, que decías, claro, porque también es una vivienda aquello, es un poco una nave industrial, porque en el fondo es una vivienda también, entonces os poníais a escuchar en el pasillo aquel largo que hay, a ver qué comentarios hacía la gente, y es aquello, oye, esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y es un poco la sensación, supongo, que reproduces aquí, ¿no? Bueno, en general, de los espectáculos, la otra vez contaba también en una entrevista del Loco y la Camisa, vino una señora después de la función. Antes de una función, yo estaba en la puerta, me saludó, me dijo, bueno, la primera vez que vine, volví a mi casa y me separé. Ahora, dice, voy a ver qué pasa en esta. O del declive, escuchamos, había una pregunta en el declive que uno de los personajes le hacía al marido, le decía, ¿vos me amás? Y después escuchábamos las parejas saliendo por el pasillo del teatro en chiste, preguntándose si se amaban. Hay algunas cosas de identificación que sí, gracias a Dios, suceden. Sí, ahora cuando vuelvan a casa alguien pide un whisky, vayan con cuidado en todo caso, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Las mujeres, y en especial las madres, tienen un especial protagonismo en tus obras. No sé si hay complejo de Edipo de por medio, pero ¿qué rol realmente representan? Creo que es complejo de abuela. Yo tuve una abuela calabresa. Mi abuela era, acá no sé si se dice mitómano, mi abuela inventaba, la realidad le parecía poco, entonces inventaba, ¿no? Adornaba mucho y sabía relatar muy bien, venía de un pueblito de Calabria, y yo me crié con esos relatos y para mí es como la teatralidad, ¿no? Como me parece que tengo ahí una figura que me guía, después la reemplacé por Fellini en algún momento, pero es mi abuela, creo que la que me gusta como guía. ¿Y quieres decir con ello que incorporas un personaje con unas características que pudieran ser similares a ese patrón? ¿O? No, me interesa la gente grande, en general mucho. Tuve 8 grupos de centros de jubilados en algún momento. Alguno tenía un nombre muy especial, recuerdo. La Buena Vida o Había uno que llamaba Volver a Vivir. Volver a Vivir. Sí, Volver a Vivir. Horroroso. Una de las excepciones, ¿no? Horroroso. Sí, me gusta trabajar con gente que tiene, y sobre todo en el escenario, cuando le ves al actor que tiene experiencia de vida, ¿no? Tiene peso, es más interesante. Ahora Nelson me confesaba, mientras aplaudíais, que estaba pensando en llevar este mismo espectáculo, o sea, va a ser el viaje a la inversa, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver sus obras que vienen de allá para aquí. En principio este espectáculo es posible que vaya allá, transatlánticamente, a Buenos Aires, con este mismo elenco, pero eso me hace pensar en qué diferencia de recepción del público de aquí respecto al de allá tú notas con tus propuestas dramatúrgicas. ¿En qué somos específicos aquí, diferentes a los de allá? Bueno, 2 cosas. Una, a mí me interesa llevar este espectáculo. Cuando yo hago un proceso, tomo un texto y lo trabajo con actores de mi compañía, o en este caso no de mi compañía, sino actores que me interesan, en general le pido al actor que rellene mucho el material con su experiencia de vida, con su mirada, y me importa mucho que eso sea orgánico, ¿no? Que no veas en el escenario nada que el actor hace incómodo, ¿sí? Eso hace que, por un lado, para mí el espectáculo fluya, por otro lado, después cuando uno quiere hacer una segunda versión, como esta versión tiene mucho trabajo del actor, hay textos que han inventado aquí los actores, por ejemplo. Hay algunos, ¿no? Que había necesidad de un texto y yo digo, ¿acá qué dirías? Vamos con ese texto y queda incorporado. Y funciona, adelante, ¿no? Funciona adelante. Entonces, después, como si lo hago con mi compañía, cuando intento hacerlo con otro grupo, me queda como ropa prestada, también sentiría que este espectáculo, escrito en castellano, traducido al catalán y hecho por primera vez en catalán por mí, con todo el esfuerzo que significó y con el pobre Pau, al cual estuve codeando al ayudante de dirección diciendo ¿qué dice acá? Me gustaría llevarlo a Buenos Aires porque me parece que está orgánico, digamos, que ya funciona. Eso por un lado.
Público diferente. La primera vez que vine en 2011 a un festival con El Loco y la Camisa, que era una obra que transcurría en Banfield, que es mi ciudad, en el sur de Buenos Aires, y que era muy localista, la cual se tomaba mate. Y en el 2011, antes de venir al festival, dijimos, ¿quién va a entender en Cataluña? ¿A quién le va a importar esta historia de Banfield, ¿no? Donde el sur, el norte, bla, bla, bla? Y para mi sorpresa, digamos, si en Banfield la gente tardaba en entrar en espectáculo 10 minutos, en Cataluña tardaba 1 minuto, digamos, nada. Empezaba el espectáculo y la gente estaba adentro. Así que, no sé, yo me siento cómodo, muy, muy cómodo trabajando aquí. Muy bien, o sea, somos más aprioristas casi que... No, son más banfileños que los banfileños. No cal dir que si algú de vosaltres vol formular alguna pregunta, vol fer algun comentari, encantadíssims, i l'únic és que jo repetiré la vostra intervenció perquè ens escoltin a la otra banda de la pantalla. Yo he pedido a gente que te conoce, que conoce tu trabajo, que formule alguna pregunta. Una de ellas es la Tania Brañe, que es la directora de la sala. Alguna de las cosas que ella me formulaba ya ha salido, pero justamente en este trabajo con los actores que decías, que estoy diciendo, es que yo disfruto cuando la cosa fluye. ¿Cómo es tu intérprete ideal? ¿Qué buscas realmente en un actor, en una actriz, para decir, sí, va por ahí la cosa? Bueno, voy a decir una cosa horrible. No se escuchan ahora, ¿eh? No. En general, el intérprete ideal es el que está entregado al material, el que considera que el material es lo más importante del proceso, digamos, la obra, ¿no? No el material, no el texto, sino el espectáculo. Y el actor que le decís, bueno, acá necesito que el espectador sienta tal cosa, arreglate, por un lado, ¿no? Arreglate vos, ¿cómo haces? Y por otro lado, los actores que decís, bueno, en esta parte necesito que hagas de Pino, y te dicen, dale, déjame que hago de Pino, no hay problema. De Pino, de árbol o de lo que uno pida, ¿no? Desde la dirección. ¿Qué? Porque ellos que notan, porque ha de haber una comunicación obviamente en ese proceso, dejarse llevar y confiar plenamente en tu trabajo. Bueno, a eso la confianza se va forjando, digamos, es un trabajo mutuo, me parece, y para mí es súper importante que los actores estén cómodos trabajando. Quiero decir, no hay ninguna cosa que yo necesite que suceda. Bueno, obviamente, a veces tengo que negociar o buscar la manera de que el actor encuentre, ¿no?, cómo es el ritmo, el material, etcétera. Pero no hay nada que yo imponga diciendo soy el director, ¿no? Eso genera una confianza hay un juego, lo estamos jugando juntos y tenemos un objetivo común. Eso. ¿Y buscas algún tipo de interacción especial con el público? Entiendo que sí, porque esa escucha forma parte de alguna manera del proceso de enriquecimiento. La escucha de qué es lo que piensa la gente, de qué es lo que opina de... En general, cuando miro un espectáculo, yo empecé escribiendo teatro e imagen y se fue mutando mi trabajo hasta esto que es todo texto, ¿no? En general me pongo yo como espectador, digamos, y para que esté conforme con un material tengo que estar entretenido los 80 minutos. Entretenido significa no entretenido de divertido, sino estar absorto, ¿no? Sí, estar entretenido, tenido entre aquí. Cuando estoy yo entretenido durante los 80 minutos, estoy contento y me parece que puedo confiar en que los espectadores van a estar bien, van a vivir esto bien. Yo tuve la suerte de conocer a Nelson en Buenos Aires. Nos acompañó Monina Bonelli, y de alguna manera el ejercicio que os comentaba antes de una vivienda, en ese caso era una vivienda real de unos vecinos que prestaban su espacio para, bueno, un drama o una tragicomedia como la que hemos visto aquí. Esta forma de, digamos, de experimentar con los espacios, incluso ahora lo estáis haciendo a través de Internet. Si no me equivoco, ahora tenéis algún espectáculo a través de Zoom. ¿Qué tal la experiencia? Las diferencias son obvias, pero ¿qué respuesta ves realmente de lo que se ofrece? Bueno, yo empecé haciendo Site Specific sin querer.
porque El loco y la camisa la había pensado para una sala, la sala se inundó, estuvo 2 meses inundada, con lo cual en un momento dije, vamos a ensayar al departamento, donde teníamos oficinas en ese momento, y corrimos los muebles así, dijimos, bueno, acá. Y cuando la vi en el departamento dije, este es el espacio para esta obra. Después seguí trabajando en ese departamento y después me empezaron a ofrecer, hice un espectáculo para 2 departamentos que transcurrían al mismo tiempo, digamos, las escenas, había espectadores en los 2. Se iban intercambiando. Y los actores iban cambiando de departamento, pero era una sola obra que se veía de los 2 lados, se representaba 2 veces seguidas, digamos. Después ahora hice otro espectáculo para la Casa del Teatro, que es un asilo para actores, digamos, una residencia de actores mayores. Hice un espectáculo ahí también, que era un espectáculo de recorrido. Después hicimos el 25 a tu casa, que era un proyecto de un teatro que es el 25 de mayo, que mandaba espectáculos a las casas, y ahí recorrimos varias casas del barrio con el mismo espectáculo. Llegábamos a las 2 de la tarde, movíamos todos los muebles, usábamos toda la casa, digamos, y los vecinos invitaban gente y ahí se producía. Y acababa el espectáculo y en el jardín pues había un convite de los vecinos y bueno, era el aperitivo, el convivio, ¿no? Sí, total. ¿Qué decís? Y ahora por necesidad, digamos, escribí un espectáculo para Zoom, porque tengo a los actores del ensamble cada uno en su casa, entonces, y el teatro cerrado, y entonces ahí armamos, cada uno desde su casa, o los que están en parejas, escribimos una pareja para aprovechar, pero sí, y estrenamos el sábado. Chopin se fue por su culpa, ¿no? Chopin se fue por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Estrenamos el sábado y funcionó muy bien, la verdad, contra todos mis prejuicios. ¿Y pronósticos? Y pronósticos, funcionó muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis? Yo continúo, en todo caso. Uno de los críticos teatrales argentinos más reputados y además el alma mater del concepto de escuela del espectador se llama Jorge Dubati, y él de hecho editó un libro que recopilaba justamente testimonios en aquel momento eran jóvenes autores. Éramos jóvenes en aquella época. Porque era del 2003, una cosa así debía ser, que más sí. o menos. Pues te ha hecho una pregunta. Le he pedido que si tenía alguna curiosidad sobre ti y te la lanzo. Hasta Dubati. Bien. Dice, hubo un gesto en su carrera, en la carrera de Nelson, muy importante, que fue dejar la capital e irse al sur, cuando el sur era periferia. Uh-huh. ¿Cómo valora ese gesto dentro de la forma de expresarse de Jorge, ¿no? ¿Cómo valora ese gesto desde la consagración en el presente, siendo considerado uno de los grandes directores de Argentina, y si lo volverías a hacer? Bueno, yo me fui de capital, yo era asistente de dirección de un señor llamado Alberto Félix Alberto, hacía teatro de imagen en esa época. Me fui para mi barrio, para Lomas de Zamora, conformé mi compañía, y desde Banfield, que queda a 18 kilómetros de la capital, pude volver con la compañía y pude viajar por el mundo, digamos, ¿no? Desde volver un poco a contar la aldea. Y sí lo volvería a hacer. También encontré, me parece, en mi lenguaje hay algo de este universo que yo digo que mis obras transcurren en los años 70 en Banfield, en general. Es un poco este universo que tuve en mi infancia. Este imaginario. Uh-huh. Sí, este imaginario. Ahí voy a brevar, digamos, al barrio, ¿no? Es todo lo que cuento en mi cabeza transcurre ahí. Otro crítico teatral muy reputado, en este caso chileno, Javier Ibacache, que fue justamente la persona con la que fui a verte a Argentina, él plantea lo siguiente. Bueno, básicamente lo que pretende saber es realmente cuáles son tus grandes influencias. Porque él me hacía una reflexión de... Hombre, yo creo que el teatro argentino ha seguido como 3 grandes líneas, ¿no? O bien una actuación muy realista con grandes actores y actrices, historias de familia como metáforas del país, Coleman, etcétera, y luego una generación de directores
que ha hecho contrapunto y aquí él te incluye de alguna manera. ¿Cómo te ves reflejado de alguna manera en este posicionamiento de lo que es el teatro argentino y que aquí en Barcelona la verdad hemos tenido el placer de poder contemplar con mucho repertorio? Bueno, yo no me veo adentro de ningún movimiento argentino porque como soy del sur y empecé a dirigir teatro comercial o a participar un poco de movimientos en Capital tarde, o a los 40, ponele, no me veo metido mucho adentro de ningún movimiento y me veo bastante ecléctico. Quiero decir, yo hago teatro de imagen, he tenido influencias del trabajo de Pina Bausch o de Tadeusz Kantor, digamos, he trabajado coreografía, he montado espectáculos con mapping, etcétera, y hago estas cosas. Y hago café concert y puedo hacer sketch, digamos, soy bastante ecléctico en tus creaciones, en tus planteamientos. Sí, por ahí, esto es lo que si me siento a escribir, digamos, esto es lo que me sale ahora más rápidamente, esta estética, ¿no? Pero hice de todo. Si pensara en influencias, me encanta Edward Albee, y siento que este material tiene mucho también de un autor argentino que se llamaba Discépolo, Armando Discépolo, de la tradición de teatro argentino del grotesco. Edward Albee, autor de Quien tema Virginia Woolf, de hecho hay como bastantes notas de esas, ¿no? Todos tenemos en mente la famosa interpretación de la película, ¿no? De Elizabeth Taylor. Insisto, no sé, es el momento de los espectadores, de los públicos. ¿Alguien quiere plantear alguna cosa, Nelson? No. Tenéis ganas de volver a casa, lo veo, ¿eh? Lástima que no podemos saber si los espectadores que nos están viendo pueden formular algo, pero en cualquier caso, para acabar, primero, ¿qué nuevos proyectos tienes, más allá de pensar en trasladar esto a Argentina? ¿Y qué nuevas temáticas te planteas para estos nuevos proyectos, si es el caso? Bien, voy a dirigir ahora, si Buenos Aires en algún momento abre los teatros, voy a dirigir Jauría, de Jordi Casanova. Estreno, ya, digamos, había llegado un proceso, estaba casi para estrenar en marzo del año pasado. Bueno, vino nuestro amigo y supuestamente estreno en enero. Gané un concurso de teatro comercial de ADET en Buenos Aires con un espectáculo que se llama Dígalo con Mímica. Creo que estreno en marzo, si todo sale bien. Y estoy trabajando un material para aquí, sobre una... ¿Para aquí? No sé si para aquí, pero para aquí. Sobre una mujer de 60 años que un día se despierta y perdió la memoria. Ajá. Y no nos puedes dar más pistas. Por ahora tengo eso. Genial, pues nos vamos a quedar con las ganas de saber quién es esta mujer de 60 años. No, bueno, todo lo de perder la memoria, no quién es uno, perder los recuerdos, si somos solamente nuestra memoria, bueno, toda esta menezunda, nuestra identidad. Y para acabar, yo supongo que cuando vienes aquí o vas a Madrid, porque ahora vas a Madrid, obviamente eres una persona de teatro, ves teatro de aquí. ¿Qué es lo que te haya podido cautivar, que no hayas visto por allá? Si es que has visto alguna propuesta diferencial que digas, ostras, no sabéis el tesoro que tenéis aquí, ¿no? Bueno, vi hace poquito un espectáculo de Rigola. ¿Alex Rigola, La Gavina? Alex Rigola, no, el que está haciendo en Poliorama. Sí. Que sí, tiene un título muy largo. Un título muy largo, no lo recuerdo, pero me dejé la mochila en el asiento y me fui a caminar por Barcelona y recuperé la mochila el día siguiente. Tuve que dormir en casa de amigos, dejé las llaves, todo. Es un espectáculo protagonizado por Pep Cruz y Alba, no me recuerdo ahora el apellido. Pujol. Alba Pujol, exacto. Pujol. Sí, quedé tocado, absolutamente conmocionado. Es toda una reflexión sobre la muerte del padre, precisamente. Impresionante. Y súper interesante. Genial, pues nada, ya hemos visto algunas conexiones. Esperemos que os haya servido también para tener otra visión más profunda de lo que habéis visto y entendáis también el proceso de trabajo. Y yo creo que solo falta despedirnos con un aplauso para Nelson.
en todo caso, acabar diciendo que la próxima semana en este ciclo de Grec a Grec estaremos en la Sala Beckett con un col·loquio con l'autora, con Denise Duncan, de El combat del segle, que és un altre dels espectacles d'aquest cicle. Tindrem a l'autora, tindrem a la companyia i tindrem alguna cantant i alguna sorpresa per tots vosaltres. Molt bona nit.